En la cultura popular, la idea de la energía nuclear y la radiación ha ganado un lugar muy importante en las últimas décadas. Se le utiliza para viajar en el tiempo, para crear lagartijas gigantes o hacer un hombre verde. Los más versados saben sobre los ataques que acabaron con la Segunda Guerra Mundial en Japón, y los amantes del anime tenemos la imagen imborrable de un anime que nos muestra lo crudo que fue tal acto. Pero, ¿qué pasaría realmente si una persona es impregnada de radiación? ¿Ha pasado alguna vez? ¿Tienes idea del riesgo que eso significa? Bueno, créeme cuando te digo que no es nada de lo que te estás imaginando. Mi nombre es Isaac Flores. Ve a tu sillón favorito y toma asiento, que hoy te cuento Muerto por radiación, el infierno de Hisashi Ouichi. Atención, el siguiente programa es conducido por un joven sin nada de experiencia, con mucho tiempo libre y curioso en toda la extensión de la palabra. Notas de irrelevancia mundial, comentarios que nadie pidió, y historias que no sabías que necesitabas conocer. Casi todo esto y quizás mucho menos está por comenzar, así que ve a tu sillón favorito y toma asiento, que esta será una plática de sillón. Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Isaac Flores y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas de Sillón. Mi querida gente platicadora, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un placer nuevamente estar con ustedes frente a estos micrófonos. Gracias por permitirme pasar una hora de su tiempo, de su semana, que la pasen conmigo y platicarles sobre esas historias raras y poco conocidas. ¡Ay! ¡Qué rápido pasa! Y no me canso de decirlo, no me canso de repetirlo, qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos técnicamente es mitad de marzo, yo siento que acaba de empezar. Siento que apenas llevo 2 días en marzo, es más, ni siquiera me la creo que ya sea marzo. Se acaba de terminar febrero, ya es marzo, vienen las vacaciones de Semana Santa. Que, tremendos temazos que tengo para Semana Santa, Ahí he estado preparando una sección especial de temas únicamente para toda esa temporada de Semana Santa. Porque, me acuerdo que el año pasado traje los episodios de la papisa Juana y en dónde está la tumba de Jesús. Bueno, vamos a volver a tocar estos temas, pero será para Semana Santa, será para abril. No hay que adelantarnos, hay que vivir el momento y en el momento les traigo este episodio. ¡Ay! Un episodio que, siendo sincero, yo conocía la historia desde hace ya un buen de tiempo, unos 3-4 años más o menos. Yo me enteré de este caso, no me la creía, la verdad. Es de esas cosas que te encuentras en foros raros de internet y que dices, no manches, ¿cómo les veo esto? De una vez bueno, ustedes pudieron escucharlo, este episodio va a estar un poquito fuerte, va a estar un poquito cargado, en especial las imágenes. Una cosa es que yo les describa cómo pasó, que les describa lo que se ve en la imagen, y otra cosa es verla. De verdad que no tengo palabras exactas para poder transmitir el sentimiento de dolor que este hombre vivió. Pero no me voy a adelantar, es una historia que quiero que ustedes conozcan, es muy poco conocida, no me sorprendería que no hayan oído hablar de ella. Porque está muy guardada por parte del gobierno japonés, se saben muy pocas cosas. Hay gente que incluso cree que es falsa, pero no es así, está confirmada, es un evento real. Tristemente es un evento real. Y creo que es importante que hablemos de este tipo de casos, que son eventos reales, eventos de los cuales podremos aprender mucho. Y pues bueno, en nuestro caso, eventos que nos ayudan a apaciguar las dudas. Va a estar medio crudo, va a estar medio crudo. Así es que si no les gustan las descripciones gráficas, este episodio va a estar un poquito pesado para ustedes. En fin, antes de comenzar con el episodio, les recuerdo que ya pueden encontrar todas las imágenes muy fuertes. No sé si censurarlas o no, de verdad, a ese nivel estoy. Pero las pueden encontrar en la página y en el Instagram de Pláticas de Sillón. En Facebook, búsquenos como Pláticas de Sillón para que se unan a la página y al grupo oficial. Y en Instagram como Pláticas de Sillón Oficial. Por ahí estoy compartiendo las imágenes correspondientes con este formato nuevo que les he dado para que sea más accesible, más fácil de digerir. Si les gusta el episodio, comenten, compártanlo.
con sus amigos, conocidos, amigos, familiares, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal. Es la mejor forma de ayudarme a que más personas les llegue este proyecto y que juntos tengamos más y más pláticas de sillón. También les recuerdo que está la página, bueno, mejor dicho, el canal de YouTube, para que se vayan a checar los videos por allá. Allá también estoy subiendo los episodios. Allá voy a subir las imágenes censuradas, ahí medio borrosas y con la descripción, porque sí, es que les digo que creo que es lo más fuerte de todo este caso, las imágenes, que son muy pocas. Son muy pocas las imágenes que hay de este caso, pero las que hay son crudas, son crueles y son dolorosas. Así es que también vayan a YouTube, comenten los episodios, compártanlos ahí, denle su likeada, su no me gusta, por si les... Bueno, pues les digo, es la mejor forma que yo enterarme si les está gustando este contenido. Y pues finalmente también está la cuenta de TikTok, ahí estoy subiendo pues breves cortos sobre los episodios, a veces los subo, a veces no subo, tengo como que las ideas, pero lo que me falta es tiempo. Sin nada más que decir por el momento, pues vamos a comenzar con este episodio. Dicen que al mal tiempo hay que darle prisa, y la verdad es que este episodio ya quiere llegar a este caso, y ahorita que estoy aquí ya quiero que se acabe por lo cruel que está. Así es que pues vamos a darle de lleno. Si ustedes están con alguien, pues abrácenlo. Si no, busquen a alguien que los abrace, porque este episodio va a hacer que les pique la piel. Empezamos pues de una vez, porque como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Creo, sin temor a equivocarme, que el primer encuentro o la primera noción que nosotros tenemos de radiación tiene que ver con superhéroes, porque la cultura pop actual está muy arraigada a ese término. Tendemos a asociar la radiación con personajes como Spider-Man y la araña radioactiva, o como Hulk, el hombre increíble, el gigante esmeralda. Y está bien, digo, es una estimación de ciencia ficción de qué podría pasarle al cuerpo humano si es que es expuesto a la radiación. Pero, como lo mencioné, es ciencia ficción. Es algo que un escritor imaginó para darle sentido a su historia. Una historia fantástica, una historia de superhéroes. La realidad no es así. La realidad no se ha cansado de mostrarnos y abofetearnos con mano dura que es cruel y que es despiadada. Y en el caso del día de hoy, la historia de Hisashi es muestra de cuánto nos hace falta aprender sobre estos temas para tener noción de qué es con lo que estamos tratando. Porque digo, también mucha gente en cuando escucha la palabra nuclear o radiación, pues rápidamente lo asocia a Chernobyl, que creo que es el incidente nuclear más famoso a nivel mundial. También están las explosiones de la bomba atómica en Japón, de las cuales hablaremos más adelante. Y quedándonos en Japón, pues también está lo que ocurrió, creo que fue en 2012 o 2011, no recuerdo, que fue el terremoto y eventualmente el tsunami, que acabó afectando y dañando una central nuclear en Japón. Ya la gente que es más interesada en ese tipo de historias poco conocidas, pues sabe del desastre nuclear mexicano, del cual también haré un episodio próximamente, o de la leche nuclear de la Konasupo, la leche radioactiva de la Konasupo, que también es una historia todavía más desconocida. En fin de cuentas, creo que son casos los cuales son interesantes de analizar, interesantes de contar, para ponernos en contexto de qué es lo que hace realmente la radiación. Aún así, pues muchas personas, y he de confesarlo, hasta que no me adentré de lleno al tema para poder explicarles a ustedes, no tenemos bien claro la noción de qué es lo que hace la radiación y ni siquiera de qué es lo que es, valga la redundancia. Así es que creo que es necesario que empecemos por ahí. Para iniciar bien este episodio hay que hablar primero de probablemente lo más obvio. La radioactividad ha vivido en el imaginario colectivo como una fuente de energía. Ya les mencioné, sabemos que Chernobyl es radioactiva, que 2 bombas explotaron en Japón y que de esta manera se acabó la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí creo que todos, o al menos la mayoría, estamos de acuerdo. Algunos más expertos y los geeks como yo asociamos la palabra radioactividad con personajes de ciencia ficción como lo son Hulk y Godzilla, el rey de los monstruos.
La verdad es que tan enigmática palabra guarda mucho más que las burdas descripciones que la mayoría tenemos. Hay ciencia detrás de ella, y no es la más sencilla. Hablar de radiación nuclear es un tema interesante. Incluso yo diría que provoca hasta respeto y algo de temor el hecho de saber que encontramos la manera de acabar con toda nuestra civilización oprimiendo solamente un botón. Así que creo que es necesario, primero que nada, dimensionar de manera correcta el término y repasar de manera breve su historia para poder entender la gravedad del incidente protagonista de esta historia. María Salomenka Skłodowska-Curie, mejor conocida como Marie Curie o Madame Curie, nació en Varsovia el 7 de noviembre de 1867. Fue una física y química polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad. Es la primera y única persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades científicas, física y química. También fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París y la primera en recibir sepultura con honores en el Panteón de París por méritos propios en 1995. No hace mucho tiempo. Motivada por el reciente descubrimiento de Anthony Henry Becquerel, que demostró que las sales de uranio emitían rayos de naturaleza desconocida, sin la necesidad de ser expuestos a la luz, Marie Curie investigó más allá de este tema y descubrió que los compuestos formados por el torio también emitían rayos de forma espontánea. A este fenómeno le llamó radioactividad. Como la radiación que generaban algunas muestras era más fuerte de lo que se esperaba, Marie y Pierre sospecharon que había otra sustancia radioactiva más potente que el uranio y el torio, y en 1898 dieron a conocer públicamente que habían descubierto un nuevo elemento, el polonio. Unos meses después anunciaron su nuevo hallazgo, el radio. En 1903 le concedieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radioactivos, y en 1911 le otorgaron un segundo Nobel, el de Química, por su investigación sobre el radio y sus compuestos. Marie Curie fue nombrada directora del Instituto de Radio de París en 1914 y se fundó el Instituto Curie. Murió en 1934 producto de una anemia aplástica, la que se sospecha fue provocada por su alta exposición a la radio. Podemos ver aquí brevemente la historia de este enigmático personaje, uno que es muy conocido y muy apreciado, especialmente por la gente que vive o que es letrada en el ámbito científico, que es Madame Curie. Es necesario que conozcan toda esta historia de ella porque pues es la precursora de la radiación, es la precursora de todo este movimiento que dio origen a la energía nuclear y a la radiación como la conocemos actualmente. Quería tocar el tema de ella porque se me hace que es justo poder nombrar a quien posiblemente fue la primera víctima de radiación en el mundo, que es Madame Curie. Les dejo ahí la idea, es un breve resumen de su vida, porque lo que viene a continuación es una muestra de cómo todo el trabajo que ella desempeñó, así que en cuerpo y alma hasta su muerte, cómo todo eso se hizo a un lado para darle prioridad a intereses monetarios, que pues bueno, es la cantaleta de siempre. Parece ser que las corporaciones y la gente está más interesada en el dinero que en la salud. Hablando de salud, la radiación no es completamente mala, se le han dado muchísimas utilidades favorables para la vida. Muchas personas tienen el estigma de que la radiación es letal y que la tratan como si fuera magia negra. Le tienen miedo. No creo que miedo tenemos que tener, hay que tenerle mucho respeto, porque nos hace falta saber mucho al respecto de ella. Pero por ejemplo, unos breves ejemplos de las cosas positivas que trae la radiación. En el ámbito de la salud, algunos procedimientos médicos existen gracias a la radiación. Por ejemplo, diversos tratamientos contra el cáncer y algunos métodos de diagnóstico por imagen son fundamentados en radiación. En ámbitos de energía, la radiación nos permite producir electricidad, por ejemplo, mediante la energía solar y la energía nuclear. En el ámbito del medio ambiente y el cambio climático, la radiación puede emplearse para depurar aguas residuales o para crear nuevas variedades de plantas resistentes al cambio climático. Finalmente, en ámbitos de ciencia e industria, mediante técnicas nucleares que se basan en la radiación, los científicos pueden examinar objetos antiguos o fabricar materiales con características superiores que se usan, por ejemplo, en la industria automotriz. Así es que
no es una tecnología del futuro, no es algo de lo que nosotros no tenemos contacto. La radiación vive con nosotros a diario. Es un elemento con el cual hemos convivido desde hace mucho y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. No es dañina en proporciones controladas, hay que aclararlo, ni hay que tenerle el miedo que se le hace temer. Mientras sea manejada con responsabilidad, se puede sacar provecho de esta energía. Les menciono, para mí la propuesta de que la energía nuclear y la radiación nos pueden hacer evolucionar como especie, para mí tiene un fundamento muy sólido y creo que es la mejor opción que tenemos para poder superar la barrera energética que nos mantiene ahorita. El petróleo se está acabando y mientras no busquemos otra forma de conseguir energía, pues eventualmente nos va a llevar la chingada. Pero bueno, a términos generales, la radiación es ciencia. Y la ciencia, en la gran mayoría de casos, es una materia compleja de estudiar. Así es que permítanme explicarles de manera sencilla cómo es que funciona. La radiación tiene muchas aplicaciones positivas. Sin embargo, como en toda actividad, cuando su uso conlleva riesgos, es necesario adoptar medidas específicas para proteger a las personas y al medio ambiente. Se necesitan diferentes medidas según el tipo de radiación. Es posible que algunos tipos de radiación de baja intensidad, denominados radiaciones no ionizantes, requieran menos medidas de protección que las radiaciones ionizantes, que son de mayor energía. La radiación no ionizante es un tipo de radiación de menor intensidad cuya energía no es suficiente para arrancar electrones de los átomos o moléculas que componen la materia o los seres vivos. No obstante, su energía puede hacer vibrar esas moléculas y dicha vibración puede generar calor. Así es como funcionan, por ejemplo, los hornos de microondas, que es otro ejemplo de cómo es que la radiación llega hasta nosotros. O sea, muchos tenemos un horno de microondas en nuestros hogares y es tecnología que se desarrolló a partir de la radiación. Funciona, la radiación no ionizante funciona haciendo vibrar la materia y la energía de una manera acelerada para generar calor. Entonces, pues no es tan complejo de entender hasta este punto. No afecta a la materia. Las ondas de radio y la luz visible son tipos de radiación no ionizante. La luz visible es de radiación no ionizante que nuestros ojos pueden percibir, y las ondas de radio son un tipo de radiación no ionizante que nuestros sentidos no pueden percibir, pero que podemos decodificar con los receptores de radio tradicionales. Ahora, la contraparte, y aquí es en donde entra todo este estigma que se tiene sobre la radiación y la energía nuclear especialmente, porque les digo, hay que tratarla con mucho respeto, así que con pincitas para evitar afectaciones. Porque si la radiación no ionizante pues no afecta a la materia, hay una que sí lo hace. Y esta es la radiación ionizante, que es un tipo de radiación con una energía capaz de arrancar electrones de los átomos o moléculas. Por ende, cuando este tipo de radiación interactúa con la materia o los seres vivos, se producen cambios a nivel atómico. Dichos cambios suelen implicar la producción de iones, átomos o moléculas con carga eléctrica. De ahí el término radiación ionizante. A dosis elevadas, la radiación ionizante puede dañar las células o los órganos de nuestros cuerpos, o incluso ser letal. Pero si se le emplea correctamente, a dosis adecuadas y con las debidas medidas de protección, este tipo de radiación tiene muchos usos positivos para la producción de energía, el sector industrial, la investigación y el diagnóstico y tratamiento de varias enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. Si bien las leyes sobre el uso de las fuentes de radiación y protección radiológica son responsabilidad de cada país, así es que hay muchas restricciones al uso de esta energía en todo el planeta. Es algo de lo que me di cuenta mientras investigaba este tema. No sé si es por falta de conocimiento, por temor a la energía o por querer ahorrarse unos centavos, que no se utilice la energía atómica, la energía nuclear, como un método para producir energía limpia.
ya les expliqué, ya lo acaban de ver, requiere de procesos muy complejos, requiere de una gran cantidad de responsabilidad y de medidas extremas para poder asegurar el correcto uso y aprovechamiento de esta energía. Así es que no me extraña que países en el mundo, en todo el mundo, no quieran esa carga responsable y esa, yo le diría, deuda social de priorizar este tipo de energías por encima de las convencionales, como lo son pues la energía del petróleo. Es más caro, es más difícil, sí, quizás produzca más, pero en corto plazo parece ser que no es una buena inversión. Y parece ser que los gobiernos no quieren arriesgarse a eso. Y pues bueno, con el historial con lo que hay actualmente, pues tenemos los incidentes de Japón, Chernobyl, les menciono el incidente los dos incidentes nucleares aquí en México. Pues tenemos clara la idea de que no es raro el estigma que hay alrededor de la energía nuclear. Así es que pues no me extraña que no se le quiera meter inversión a este tipo de movimientos. Hace falta obviamente mucho, en especial en nuestro país, aquí en México, por tratar de aventurarnos a utilizar esa energía. Tengo entendido que creo que hay una planta nuclear que está en Puebla, algo así he escuchado. No sé exactamente en dónde está, pero creo que sí tenemos una planta nuclear aquí en México. Y pues hay países, por ejemplo Japón, que tienen varias y las hacen funcionar a niveles buenos. Pero pues les digo, el historial que tenemos con ellos, con la energía nuclear, pues sí como que desanima un poco a la población en general en cuanto a utilizar o no este tipo de energía. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estarían de acuerdo en utilizar la energía nuclear como sustituto de la energía común a base de petróleo? Ya vimos que la radiación ionizante puede ser letal y puede, en casos extremos, y que afecta a niveles atómicos a los seres vivos. De aquí es que nace un término que es poco conocido pero que suena horrible, y es la enfermedad por radiación. Les digo, la cultura popular se ha encargado de meternos la idea de que la radiación no es peligrosa y que se puede jugar con ella y que si nos llega a tocar podemos desarrollar poderes. Por ejemplo, están los Cuatro Fantásticos, Hulk, Spider-Man o Godzilla, algunos ejemplos breves. Pero no es así, les mencioné al inicio, esa es ciencia ficción, no hay que confundirla, son historias falsas y la verdad es que tiene consecuencias horribles y catastróficas para el cuerpo humano cuando es empleada de manera irresponsable. La enfermedad por radiación es la enfermedad y los síntomas que resultan de la exposición excesiva a la radiación ionizante. La enfermedad por radiación se produce cuando los seres humanos u otros animales son expuestos a dosis muy altas de radiación ionizante. La exposición a la radiación se puede presentar como alta y única, que es denominada aguda, o puede presentarse en una serie de pequeñas exposiciones esparcidas en el tiempo, que es conocida como la crónica. La exposición puede ser accidental o intencional, como en la radioterapia para el tratamiento de enfermedades. La enfermedad por radiación generalmente se asocia con la exposición aguda y se presenta con un conjunto de síntomas muy característicos que aparecen de forma ordenada. La exposición crónica suele asociarse a problemas de salud que aparecen más tarde, como el cáncer o el envejecimiento prematuro, que pueden suceder en un periodo largo de tiempo. El riesgo para cáncer depende de la dosis y comienza a acumularse incluso si las dosis son muy bajas. Cabe la pena mencionar que pues no existe un umbral mínimo de radiación para poder empezar a desarrollar algunos malestares y pues síntomas de la enfermedad por radiación. La gravedad de los síntomas y la enfermedad dependen del tipo y cantidad de radiación, la duración de la exposición y la parte del cuerpo que estuvo expuesta. Los síntomas de esta enfermedad pueden presentarse justo después de la exposición o durante los siguientes días, semanas o meses. La molécula ósea y el tubo digestivo son especialmente sensibles. La médula ósea, dije la molécula, ¿verdad? La médula ósea y el tubo digestivo son especialmente sensibles a una lesión por radiación. Los niños y los bebés que aún están en el útero son más propensos a que la radiación les cause lesiones graves. Esto es algo
con lo que la gente que está al tanto de lo que ocurrió en Chernobyl y en Japón después de las explosiones nucleares, sabemos de ello. Sabemos que gente que estuvo, o mejor dicho, que fue afectada por los altos niveles de radiación, pues sufrieron consecuencias generacionales. Las personas que tuvieron hijos empezaron a nacer con, ¿cómo decirlo de una manera educada? Malformaciones, con deformidades, porque pues la radiación, la mencioné, destruye a nivel atómico y daña la cadena del ADN. Entonces ahí se va perjudicando, pero eso es únicamente en la aguda. La otra, que es la crónica, por ejemplo, a la gente que trabaja en hospitales que son radiólogos, que se encargan de hacer radiografías, tengo entendido que únicamente tienen permitido cierta cantidad de ejercicios de radiografía. Desconozco cuál es el término correcto. Si alguien lo sabe, pues perdone mi ignorancia, pero tengo entendido que únicamente pueden hacer una cantidad específica de terapias durante el año para esperar a que sus niveles de radiación desciendan nuevamente a los niveles permitidos o a los niveles normales, por así decirlo. Un ejemplo que quizás no entiendan ahorita, pero en un futuro lo harán, es esto que pasó con el cobalto aquí en México, el desastre nuclear mexicano. Muchos de las construcciones en los estados del país están emitiendo radiación de manera constante al pueblo mexicano. También tiene mucho que ver lo de la leche con azupo, porque después de este incidente se aumentaron los casos de niños con labio leporino y con malformaciones diversas en sus cuerpos. Además de que la tasa de cáncer infantil aumentó, al menos aquí en México, tenemos conciencia de ello. Ya sé que no me están entendiendo sobre esto, que es una referencia que quizás no conozcan, pero no me voy a tardar mucho en traer estos episodios. Ya estoy hablando del tema y creo que es justo que los conozcan. Aunque si les gana la curiosidad, está el podcast de Leyendas Legendarias, tremendo podcast, ese sí es un podcast de verdad, en el que ya se habló del caso del cobalto 60 aquí en México. Así es que si quieren saber más al respecto, pues dense una vuelta por aquel podcast, está bien interesante. Y el caso de la leche con azupo se ha tratado también en otros podcasts. Me viene ahorita a la mente Academia de Conspiración, no recuerdo el episodio, pero también ya hablaron sobre la leche con azupo. Yo haré mis episodios propios eventualmente, así es que si quieren esperarse a mis episodios, pues bueno, yo se los agradecería mucho. Si ya se quedaron con la duda y quieren saber más, ahí les dejo esas opciones para que se enteren sobre esto que pues, no se cuenta en las escuelas. Ahora, debido a que es difícil determinar la cantidad de exposición a radiación a causa de accidentes nucleares, las mejores señales de la gravedad de la exposición son el tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición de los síntomas, la gravedad de dichos síntomas y de los cambios en los glóbulos blancos. Si una persona vomita en menos de una hora después de haber estado expuesta, eso generalmente significa que la dosis de radiación recibida es muy alta y que puede esperar la muerte. Así es que esta es definida la enfermedad por radiación. Es un padecimiento real, es un padecimiento del cual pues tenemos información. Se trata o se al menos se hace el intento por ayudar a las personas que sufren dicho padecimiento. Es poco usual y pequeño paréntesis que no tiene nada que ver con esto, pero muchos de los casos, por ejemplo, la semana pasada les estuve comentando de si estamos solos en el universo, y les mencioné que voy a hacer episodios sobre ovnis y sobre abducciones. Bueno, muchos de los casos de abducciones comparten la característica de que en el lugar o las personas que fueron abducidas presentan síntomas de enfermedad por radiación. Así es que creo que está interesante que se liguen estos temas. Les menciono, todo está conectado en este mundo y la neta que sí deja pensando por qué estas personas que nada tienen que ver con la radiación, porque es gente normal, es gente leñadores o vendedores o gente que es ama de casa, que en un contexto cotidiano no tendrían por qué tener estos niveles de radiación, pero que a la hora de que se hacen estudios pues terminan teniéndolos y llama la atención. Bueno, ya describimos esto. A partir de ahora, en los episodios próximos, ya podremos estar al tanto de
qué es la enfermedad por radiación cada vez que haga mención de ella. Y este caso, bueno, como lo pudieron intuir, el caso de Hisashi Oichi está ubicado en Japón. Y Japón tiene una experiencia muy amarga con la energía nuclear y la radiación. El accidente nuclear de Fukushima comenzó en la central nuclear de Fukushima el 11 de marzo de 2011, a las 2:46 p.m. después de un terremoto de magnitud de 9 grados en la escala sismológica de magnitud de Richter que provocó un tsunami en la costa noroeste del Japón. La planta nuclear operada por la empresa Tokyo Electric Power Company, TEPCO, contenía 6 reactores de agua en ebullición construidos en 1971 y 1979. Se atribuye un muerto al accidente. En 2018, 7 años después del desastre, se atribuyó un fallecimiento de cáncer al evento de 2011. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 hora local, un bombardeo B-29 estadounidense arrojó sobre Hiroshima la bomba de uranio Little Boy. 3 días después se repitió el lanzamiento de un artefacto nuclear sobre la ciudad de Nagasaki. Se estima que más de 450.000 personas murieron de inmediato por ambos ataques y como consecuencia de enfermedades generadas por la radiación nuclear. Debido a esto, el director Ishiro Honda presentó una suerte de metáfora sobre el ataque nuclear que el pueblo japonés había padecido en 1945. Al final de la Segunda Guerra Mundial, un personaje que sería la imagen e ícono de la masacre, Godzilla, vinculado con los efectos de la radiación, era un dinosaurio, un Godzillasaurus, que es una especie ficticia que sobrevivía aislado en una pequeña isla llamada la Isla de Odo, donde era considerado un ser sobrenatural. Era temido y adorado hasta que fue alterado por pruebas atómicas cercanas a la isla, así como por las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. Para la película GMK Godzilla Mothra King Ghidorah, Yaiyuku Sokenji, se sugirió la teoría de que Godzilla es la fusión de las almas en pena de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Así, en la cultura pop del país nipón se ven mucho las expresiones artísticas para ayudar a hacer catarsis por este trágico suceso. Los amantes del anime de seguro que han visto por lo menos un anime en el que se hace mención o referencia del bombardeo. Ejemplo de estos animes que están relacionados con el bombardeo pues son La tumba de las luciérnagas o Akira, el manga de Katsuro Otomo, que eventualmente inspiró una película con el mismo nombre. Con esos ejemplos podemos ver que Japón es un país que sigue sufriendo de las cicatrices dejadas por la bomba atómica. Como el único país del mundo que ha sufrido la destrucción atómica, es inevitable que este hecho aún permee en la cultura popular y que, de alguna manera, intenten transmitir al mundo los peligros de usar un arma de semejante naturaleza. Las expresiones artísticas creo que son la mejor forma de ejemplificar y demostrar al mundo lo que se siente y de comprender lo que es sufrir o sentir en un cuerpo ajeno. Algo que a mí me llama mucho la atención del país nipón, de Japón, es cómo pese a todo lo que les ha pasado, a todas estas catástrofes, cómo es que siguen manteniéndose adelante, cómo es que siguen poniéndose en pie y demostrando que son capaces de sobrepasar cualquier cosa que se les ponga por enfrente. Tiene mucho que ver con su educación, con su cultura. Tiene cosas criticables, sí, las tiene, pero también tiene muchas otras que son admirables. Ejemplo de ello, pues son estos eventos. Les digo, yo soy una persona que me gusta consumir anime cuando tengo tiempo libre. Y es muy común ver cómo hay, ahora sí que técnicamente, todo un género dedicado a el futuro post-apocalíptico post una guerra nuclear. Es tan habitual, está tan presente en la cultura nipona que da un poco de sentimiento ver cómo es que siguen tratando de sanar esas heridas, tratando de olvidar el pasado y seguir adelante. Y quería darles todo este contexto, quería darles toda esta información de qué es la radiación, qué es lo que hace la enfermedad y cómo es que la radiación está vista en Japón, porque el caso del día de hoy está ubicado nuevamente en este país. Nuevamente Japón es protagonista de un desastre nuclear. Y qué desastre. Qué desastre. Creo que es la muestra de que, qué fue va a sonar esto, pero es que echando a perder se aprende. Y Japón ha aprendido mucho de sus errores.
En esta ocasión, bueno, para este caso, pues es un error. Fue un error lo que cometieron y fue un error horrible, con consecuencias desastrosas para un individuo que era inocente. Ubiquémonos pues, pongámonos en contexto y veamos qué fue lo que ocurrió. El lugar es la central de Tokai Mora. En la localidad de Tokai Mora, en la prefectura de Iwakari, en Japón, a unos 125 kilómetros de Tokio, se produjeron dos accidentes nucleares de considerable importancia. Uno en 1997 y el otro 2 años más tarde, en 1999. A las 10 de la mañana del 11 de marzo de 1997, en la planta de procesamiento de desperdicios de baja radiactividad de la corporación Donen, Corporación de Desarrollo Nuclear, se declaró un incendio haciendo sonar las alarmas. La reacción de los operarios llegó a los 4 minutos cuando arrojaron 1 metro cúbico de agua sobre el fuego, extinguiéndolo. Sin embargo, el accidente que se produjo el 30 de septiembre de 1999 en una planta de reciclaje de combustible nuclear de la empresa JCO fue todavía más grave. A las 12 de la tarde soltaron las alarmas de la planta y en un primer momento se desalojaron las casas más cercanas y se estableció un perímetro de seguridad de 350 metros. A las 23 horas, viendo la magnitud del problema, las autoridades decidieron establecer un perímetro de 10 kilómetros y recomendar a las 310,000 personas que vivían dentro de él que no saliesen de sus casas. Este es el peor desastre de instalaciones nucleares en Japón antes de Fukushima. La empresa reconoció que la causa había sido una sobrecarga de uranio. Habían aplicado 16 kilos del elemento químico, cuando el máximo era 2,3. Pero este error no hubiera podido cometerse si se hubiera aplicado la medida de prevención de riesgos laborales obligada de no usar recipientes que pudiesen contener una medida mayor a la masa crítica. Se llegaron a alcanzar niveles de hasta 15,000 veces el límite de lo permitido para la vida. Otros informes señalaron que esta cifra alcanzó hasta las 40,000 unidades. Se prohibió pescar y beber en las aguas cercanas al accidente. Se prohibió la cosecha de cualquier explotación agrícola. 49 personas entre la población y trabajadores sufrieron daños de diversa gravedad, y 2 de esas personas murieron a causa de la exposición a la radioactividad. Y nuestro protagonista del día de hoy fue una de esas personas que murió consecuencia de este incidente nuclear. Hisashi Ouichi empezó a trabajar en la central de Tokaimura en 1999. Dimensionen la fecha, 1999, un año antes de que yo naciera. Ni siquiera un año. Ahorita, como vamos a ver, esto tendría meses antes de que yo naciera. Así de feo. O sea, yo me estoy dimensionando. No sé qué edades tengan ustedes. Yo sé que hay gente que me escucha que es más grande que yo. Traten de recordar qué estaban ustedes haciendo en el 99. Mientras ustedes estaban haciendo sus actividades normales en su existencia, un hombre estaba a punto de pasar el peor infierno del que se tiene registro. A Hisashi lo contrataron para mantenimiento y proporcionar combustible a uno de los reactores que había en la central. El reactor tenía el nombre de Jojo y fue el que tuvo el segundo accidente. Las circunstancias del accidente fueron bastante polémicas y algo oscuras hasta cierto punto. El grupo de técnicos, incluyendo a Hisashi, estaba en un edificio diferente al habitual en el que solían trabajar. Esto llama la atención. Quiero que mantengan apunten ese dato y recuérdenlo. Eran unas instalaciones que todavía estaban en pruebas y parece ser que los habían trasladado allí en el momento del accidente. Algo que llama la atención es que únicamente mandaron a 3 empleados a controlar el incidente, Hisashi y sus 2 compañeros. Otra de las muchas polémicas que hay en este caso y que surgieron sobre el caso de Hisashi es que no parecía tener una preparación suficiente para el puesto.
Hubo un gran secretismo sobre los estudios y trayectoria profesional de Hisashi, y esto dio lugar a muchos rumores. Uno de los más inquietantes fue que todo lo que pasó estaba premeditado, y el técnico Hisashi Oishi fue el objeto de un experimento para saber cuánta radiación podía soportar el ser humano. No era tan descabellado pensar en la idea, sobre todo sabiendo que en la historia se habían hecho experimentos incluso aún más terribles. En algunos experimentos modernos ya se había probado la reacción del hombre a la radiación alta. Sin embargo, nada se podía comparar al caso de este técnico japonés en la central de Tokaimura. Aún así, solo fueron algunos de los muchos rumores que hubo sobre el caso. Y esto sí está bien interesante, porque esto es todo lo que encontré acerca de Hisashi, que tenía 35 años, que acababa de entrar, que llevaba escasos 2 meses trabajando en la central y que era un técnico de mantenimiento. Eso es todo lo que encontré de él. No encontré su formación académica, no encontré de qué familia provenía, no encontré su historia familiar. Quiero pensar, y ni siquiera es una posibilidad, pero mi primera idea fue, ok, es un caso relativamente reciente, tiene 20 años cuando mucho. Así es que quizás todavía se esté manejando pues secretismo, por respeto a la familia y demás, pero casos más recientes tienen toda esta información, incluso más. Este caso que es tan polémico está muy bien oculto. Incluso me metí, no pregunten cómo, pero me metí al navegador nipón para ver qué encontraba al respecto, y la información es todavía menor. Se encuentra más información afuera que dentro del país. Eso está bien raro. Y sí te deja pensando en por qué carajos están ocultando esto. Esto del experimento, yo sé que suena bien sacado de pedo, pero ahorita que les cuente cómo estuvo todo el desmadre que le pasó a Hisashi, verán que quizás tiene algo de sentido. Y digo, sí está bien macabro experimentar con alguien y ver qué tanta radiación puede soportar, pero no es lo peor que se ha hecho. O sea, sí estuvo muy muy cabrón a la muerte, para mí creo que es la peor, pero se han hecho otras atrocidades en el nombre de la ciencia. Después les voy a contar más de ellos también, porque me hacen muchas historias de esas, pero no está nada descabellado mantener esa teoría. Así es que ahorita que les cuente sobre el incidente, quiero que mantengan esa idea de abajo y que la estén considerando. ¿Y si todo lo que se hizo fue en el nombre de la ciencia? Vamos con el incidente. La central de Tokaimura era algo diferente a las que existían en el resto de Japón. Estaban utilizando un tipo de uranio específicamente enriquecido, lo cual lo hacían todavía más peligroso. De hecho, también hubo polémica en este sentido, ya que se habló de que propasaba los límites permitidos. La preparación del combustible para el reactor nuclear no era una tarea sencilla. Para empezar, se tenía que disolver óxido de uranio en ácido cítrico dentro de un tanque. Luego se tenía que pasar todo a un tanque con asentado de uranio. Esto es lo que Hisashi Oishi y el resto del equipo tenían que hacer en la central. El problema ocurrió al hacer la transferencia de la mezcla a uno de los tanques. Los tanques estaban rodeados de una estructura de agua refrigerante para controlar el calor excesivo de la mezcla. Todo tenía que ser preciso y las medidas exactas para que la estructura aguantara el proceso. Hubo varios problemas, empezando por las cantidades que usaron para hacer las mezclas. Aparte de eso, el equipo técnico hizo una de las mezclas en un tanque que no correspondía para ganar tiempo. Era algo que las normas prohibían determinantemente por temas de seguridad, pero lo hicieron igualmente. Así es que ahí podemos ver algo de valemadrismo por parte de Hisashi. Varios errores llevaron a que el 30 de septiembre hubiera una explosión en la planta de preparación de combustible de Tokaimura. Hisashi Oishi y otros 2 compañeros de equipo estaban realizando ese trabajo, cuando notaron un fuerte destello de color azul en la zona de los tanques. Sabían que algo muy grave había pasado y su vida empezaba a correr peligro. Los 3 hombres corrieron de la sala donde estaban para alejarse de la posible radiación que pudiera salir de los tanques. Sin embargo, la fuga de radiación fue tan fuerte que los 3 hombres no llegaron muy lejos. Hisashi se desmayó en los vestuarios y los otros 2 hombres consiguieron salir del edificio, pero cayeron inconscientes también.
Al haberse quedado Hisashi Oichi dentro del edificio, cerca del escape, se llevó la peor parte del escape radioactivo. El vestuario estaba encima del tanque que había explosionado y estuvo expuesto durante varios minutos hasta que fue rescatado. Hisashi Oichi había absorbido más radiación que cualquier otro humano vivo que se conociera. Ni siquiera en los ataques atómicos de Hiroshima y Nagasaki se había visto a alguien con un nivel tan alto de radiación. Había absorbido 17 sieverts de radiación, lo cual era algo impensable hasta el momento. 8 sieverts, para que tengan el dato, se considera mortal. Así que técnicamente es como si hubiese estado en el centro de la bomba de Hiroshima y hubiera sobrevivido, como si lo hubiera explotado en la cara. Y bueno, técnicamente así fue. Por querer hacer el trabajo rápido, por querer sacar rápido la chamba, por un descuido, por un valemadrismo, por negligencia de las instalaciones, díganle como quieran, pero un destello azul fue lo que comenzó todo esto. ¡Qué miedo! Que algo de esta naturaleza sea lo que te condene. Lo que más me saca de onda es esto de los 17 sieverts que él recibió. Les digo, 8 es lo que se considera mortal. Ahí ya te cargó la verga, te cargó la chingada. Y este compa 17, un poquito más del doble. Recuerdan que al principio del podcast, al principio del episodio, les pregunté que qué es lo que creía que podía pasar si una persona recibía tanta radiación en su cuerpo. Quiero que recuerden la respuesta. Quiero que hagan más, ahorita vuelvan a hacerlo. Con todo lo que ya escucharon de qué es lo que hace la radiación, cómo afecta a las moléculas del cuerpo y de los seres vivos, hagan una predicción de qué creen que fue lo que le pasó a Hisashi. Y manténganla, si pueden, apúntenla, porque ahorita que les cuente quiero que comparen lo lejos que estamos de comprender lo verdaderamente peligrosa que es este tipo de energía. Rápidamente, Hisashi fue llevado a un hospital. En ese momento únicamente tenía la piel ligeramente roja e hinchada por la exposición. Sin embargo, no parecía presentar más síntomas, pero los médicos analizaron sus cromosomas y ahí fue cuando descubrieron que no pudieron regenerar ninguna de las células de su cuerpo. También había reducido a 0 sus glóbulos blancos. Oichi había recibido la misma dosis de radiación que la emitida por el epicentro de la bomba atómica de Hiroshima. Luego de una semana en el hospital y pese a recibir un trasplante de células periféricas por parte de su hermana para intentar recuperar su sistema inmune, Oichi comenzó a mostrar signos significativos de enfermedad por radiación. Su piel comenzó a desprenderse y no podía regenerarse. Y no solo eso, las dificultades para respirar estaban continuando. También le continuaban los dolores que lo hicieron mantenerlo en un coma inducido. A los 18 días se descubrió que la radiación estaba matando también las células trasplantadas. 18 días después del incidente y su cuerpo había dejado de funcionar a nivel celular. No se estaba regenerando. Nuevamente, los más versados en estos temas sabemos o tenemos la noción de que el cuerpo se regenera constantemente. Tengo entendido que son un periodo de 3 meses lo que tarda tu cuerpo en regenerarse completamente. 3 meses o 3 años. Son 7 años. 7 o 3 años es lo que tu cuerpo tarda en regenerarse de pie a pa. O sea, lo que eres ahorita hace 7 años era completamente diferente. Tu cuerpo se está regenerando constantemente. La piel se cae, las uñas crecen, el cabello crece, etc.
Esto pasa pues para mantener al cuerpo en condiciones óptimas y poder seguir existiendo de una manera funcional, pero ocurre a nivel celular. Aquí Hisashi ya había perdido esa capacidad. Algo tan simple como poder curar una herida pequeña, una cicatriz, una cicatrización, ya no era viable para él. Su cuerpo ya estaba empezando a desintegrarse. El deterioro en su cuerpo estaba comenzando a hacerse visible. Aquí es bajo su riesgo. Yo ya hice la promoción y tengo que hacerlo nuevamente porque si pues quiero vistas, chingada madre. Pero neta, que si quieren ver cómo estuvo este pedo, vayan a ver las imágenes. Ni siquiera es todo lo que voy a decir. Ahí se ve el antes y el después, para que se den una idea de qué es lo que le estaba pasando a su cuerpo. En pocos días, Hisashi estaba totalmente cubierto de gasas para que la piel no se le infectara. No podía respirar con normalidad. Llegó un momento en el que su cuerpo no podía mantener el calor corporal y tuvieron que aclimatar la sala según sea la necesidad del momento. Aparte de eso, perdía líquidos a una velocidad pasmosa y horrible, y los médicos tenían que estar reponiéndolo constantemente. Después de 27 días después de ser irradiado con esta energía, comenzaron también a deteriorarse otras partes del cuerpo. Sus intestinos no paraban de sangrar por las diversas hemorragias. Llegó a necesitar hasta 10 transfusiones de sangre al día, perdiendo además otros líquidos corporales, hasta 10 litros al día, a través de una piel que estaba empezando a dejar de existir. Para evitar todo esto, los médicos tuvieron que envolverlo con gasas, pero también llegó a sangrar por los ojos. Su esposa, comenta, lloraba lágrimas de sangre. El cambio de gasas era una auténtica tortura, y en más de una ocasión Hisashi suplicó que lo mataran. Sin embargo, la familia dijo en todo momento que se aprobara todo lo necesario para salvarlo. Y aquí es donde entra una de las primeras controversias sobre este caso. Si ya sabían que la cantidad de radiación que habías recibido era superior a la permitida o a la que pone en riesgo la vida, que eran estas 8 cantidades, ¿por qué mantenerlo con vida? Mucha gente no se cree la idea de que la familia era la que lo pedía. Aquí es lo que les menciono, recuerden, una de las teorías que hay al respecto sobre este tema es que esto fue un experimento. Y ustedes díganme, ¿tiene sentido que una persona que claramente se ve que está muriendo, que está sufriendo, que es una condena de muerte lo que tiene sentido que la familia, que se supone son sus seres queridos, los seres que lo quieren, que se preocupan por él, tiene sentido que permitan que lo mantengan vivo aún sabiendo que eso implica sufrimiento para esa persona? No sé ustedes si tienen alguna relación con un caso de una persona que estuvo muy grave en el hospital y que tuvieron que entrar en ese tipo de decisiones, pero lo más común es tener compasión por esa persona. Y sí, es tu familiar y tú lo quieres mucho y te preocupas por él, pero mantenerlo vivo aún sabiendo que está sufriendo me parece que es un acto egoísta. Es un acto de decir, yo no quiero que te mueras. Me vale madre que estés mal, tú no te vas a morir porque yo no lo voy a permitir. Yo en lo personal estoy muy a favor de la eutanasia. Creo que es una forma piadosa de terminar con la vida de alguien que sabe que está sufriendo. Es muy complicada, es difícil, nadie quiere tomar la decisión. Y está penalizado en muchos países. Y eso es algo muy triste porque son muchos los casos de gente que está entubada, que está en estado vegetal, que está en coma, que es víctima de su cuerpo, que quizás esté consciente dentro de sí mismo, pero
su cuerpo no le responde, o está en constante sufrimiento, o ni siquiera es consciente ya de su existencia. Únicamente pues es un montón de carne ahí conectado a una máquina. Eso a mí me parece horrible. Me parece que no es una forma humana de vivir. Y yo creo que en estos casos es que por una cuestión de compasión a esa gente se le debe de dar su último respiro para acabar con todo ese sufrimiento. Digo, es lo que yo haría, es lo que muchas familias han hecho porque quieren a esa persona, porque no la quieren ver sufrir. Es por eso que no me cabe en la mente, no me cabe en el pecho que digan que la familia es la que decía que no quería que Aoichi muriera, que lo mantuvieran vivo a toda costa. Él ya estaba muerto. Únicamente lo estaban manteniendo vivo para ver qué pasaba. Es por eso que la teoría esta de que todo fue un experimento y querían ver qué es lo que pasaba con el cuerpo humano tiene tanto sentido. Es por esto quizás que no se encuentra tanta información al respecto. Porque esto fue un experimento que se salió de control, que se filtró. Y del que no quieren que sepamos todas las implicaciones que hubo alrededor de él. Son mis ideas. Yo les digo, estoy presentándoles el caso. Ustedes saquen sus conjeturas. Ahora, yo les menciono, esto de que Uchi estaba condenado era algo que los médicos sabían. Era imposible que él sobreviviera. Pero también era una muy buena oportunidad para tratar con otro tipo de tratamientos. Otra de las polémicas fue si Hisashi sirvió de conejillo de indias para experimentar con los efectos de la radiación. Como se temía, su estado fue empeorando. Y llegó un momento en el que su cuerpo era una llaga sangrante. Se le habían caído las uñas y el pelo, y ya no podía cerrar los párpados. Internamente estaba destrozado, y pudieron comprobar que los intestinos se le habían salido del estómago y desplazado a otras partes del abdomen. Cuando la piel se le había caído completamente, el problema comenzó en los músculos y cartílagos que rodean al esqueleto. Simplemente se iban desprendiendo del cuerpo, cayéndose a pedazos, como carne muerta, y lo único que lo mantenía sujeto eran las gasas que le ponían los médicos. Se intentó hacer trasplantes a las zonas más delicadas, pero fueron en vano. Se puede decir que su cuerpo se estaba desintegrando. Y otra vez se los estoy describiendo, pero no hay nada como ver las imágenes. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y es la verdad. Les voy a describir una de las imágenes más fuertes. La voy a subir, están las imágenes de Facebook. Voy a poner el texto por encima de la imagen porque neta que está horrible. Pero es el cuerpo de Hisashi completamente bañado en sangre, con sus extremidades siendo sostenidas por una especie de basas que las mantienen en el aire. Y se ve, o sea, en primer plano están sus piernas y se ve hasta el fondo. O sea, es lo primero que hay en las piernas y luego se ve su torso, sus manos y su cabeza no se alcanza a ver porque está cubierta. Pero lo que sí vemos son sus piernas, de las cuales únicamente existen hasta la rodilla. El resto de la rodilla para abajo es hueso. Así, hueso. Y todo lo demás es carne roja, así, viva. Bueno, viva entre comillas, es carne sangrante. Neta que está horrible. Ahí están las imágenes, vayan a verlas bajo su responsabilidad. En un intento desesperado, los médicos intentaron colocarle piel artificial. Uichi les suplicaba a los médicos que se detuvieran y que dejaran de tocarlo, pues no soportaba el dolor. Para evitar más sufrimiento, los médicos le empezaron a administrar fentanilo, que es más potente que la morfina. A los 2 meses desde que comenzó todo esto, Hisashi había tenido 3 ataques al corazón, pero habían conseguido reanimarlo. Sin embargo, en los ataques había estado muerto durante varios minutos, y su cerebro y otros órganos se vieron afectados. Aunque seguía respondiendo a ciertos estímulos, estaba prácticamente en coma. Tras 59 días en el hospital, su corazón se detuvo 3 veces en un espacio de tiempo de 49 minutos, lo que terminó por dañar, como les menciono, su cerebro.
De esta forma se le mantuvo con vida artificialmente por medio de máquinas externas. Y es que, yo repito, no tiene ningún sentido que lo sigan manteniendo vivo. Eso es una tortura, eso es cruel, eso es despiadado. Si esto en verdad fue un experimento, es de los peores que se han hecho. Porque el tipo estaba consciente. Tuvieron que dejarlo en coma para poder mantenerlo vivo. El tipo ya había muerto 3 veces. Y las 3 veces lo revivieron. Para ver qué es lo que pasaba. ¿Ven cómo tiene sentido que la familia es la que quisiera mantenerlo vivo? Lo cierto es que era un milagro que después de 60 días, otra vez, 60 días después del incidente, seguía vivo. Sus riñones y el hígado ya habían empezado a fallar y respiraba gracias a un ventilador mecánico. La parte externa de Hisashi era prácticamente irreconocible y era un milagro que siguiera con vida. Después de 83 días en el hospital, Oichi murió de un fallo multiorgánico el 21 de diciembre. El 21 de diciembre de 1999. Su compañero, Shinohara, pudo vivir 4 meses más, pero también murió de un fallo multiorgánico. El tercer empleado, que se encontraba a unos metros del día de la tragedia, pudo ser dado de alta luego de 6 meses. 83 días fue lo que Hisashi vivió en carne propia, lo que es el infierno. Les digo que las imágenes son horribles. Ahorita que estoy leyendo esto y que las traigo a mi mente, se me corta la garganta nada más de tratar de imaginarlo. Yo ya lo he mencionado antes, soy una persona muy empática, súper empática. Puedo, así que casi sentir el dolor y los sentimientos de los demás. Y no puedo con esto. No puedo con ese sentimiento de dolor, de angustia, de agonía, de sufrimiento. No puedo. Neta, me rompe. Algo que sí creo que es válido mencionar es que este incidente nos muestra lo duro y resistente que es el cuerpo humano y cómo puede soportar verdaderos castigos extremos. Sin embargo, fueron casi 3 meses de sufrimiento y agonía que hacían día a día preguntarse si valía la pena mantener vivo a Hisashi. No sé si de verdad trataron de mantenerlo vivo porque era su obligación, porque querían hacerlo, sabían que era un caso perdido y aún así lo siguieron intentando. Para mí la teoría del experimento tiene mucho sentido. Mucho sentido. Y pues bueno, gente, hemos llegado al final de este episodio. Un episodio denso, un episodio muy crudo, un episodio cruel, un episodio desesperanzador, un episodio muy triste. Neta que, o sea, una cosa es hablarles de leyendas, una cosa es hablarles de casos de asesinos seriales que son interesantes de analizar, o cosas fantásticas como la ufología o la criptozoología. Pero otra cosa muy diferente es hablarles de casos así, de crímenes que no tuvieron una consecuencia real. Gente que perdió su vida y que no importó, más que pues para un registro. Y pues bueno, en este caso le tocó a Hisashi. Él fue la víctima de una corporación. Y a saber cuánta más gente ha padecido algo similar o peor y de los cuales no sabemos. Les digo, este caso es del 99. Tiene 20 años, 23 años de existencia.
póngale 22 años. 22 años de existencia y no está claro del todo. Todavía no sabemos quién fue Hisashi. No sabemos si tenía familia. Sabemos que 35 años, yo me imagino que tenía familia. La única referencia que hacen de ella pues eran sus conocidos, su familia, como sus padres, hermanos, pero no sabemos si tenía hijos. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que unos niños o un niño quedaron huérfanos porque su padre se desintegró. ¿Cómo le explicas eso a un niño? ¿Cómo te explicas eso a ti mismo? Neta, ahí están las imágenes en la página y en Instagram, en Facebook y en Instagram. Si las quieren ver, véanlas. Si no, búsquenlas bajo su propia responsabilidad, porque neta que este es de los casos, por el contenido visual, por el contexto, es de los casos más crudos que me ha tocado investigar. En fin, me amargué mucho hoy también. Me amargué mucho. Que la chingada. Es que da coraje ese tipo de casos. Da coraje porque pasa muy seguido. Los he visto varias veces. No es algo raro, menos aquí en México. Las condiciones en las que los trabajadores mexicanos tienen que laborar también son ridículas. Son inhumanas. Muchísimas gracias, mis queridos platicadores, por quedarse conmigo hasta el final del episodio. Muchísimas gracias a ti, personita importante, por estar aquí conmigo. Nuevamente te recuerdo, pues si te gustó el episodio, comenta, compártelo con tus amigos, conocidos, familiares, gente que te caiga bien, gente que te caiga mal. Es la mejor forma de apoyarme y hacer que este proyecto llegue a más y más personas y que juntos tengamos más y más pláticas de sillón. Suscríbete donde quiera que me estés escuchando, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en Deezer. También está el canal de YouTube. Ahí también puedes comentar, compartirlo, suscribirte principalmente. No importa que no me escuches por allá, únicamente deja tu visualización. Con eso es suficiente para que más personas se unan a este proyecto. Pues ahí están las imágenes, les digo, es bajo su responsabilidad. Yo no los voy a obligar a que vayan. Les hago la invitación, ahí están. Si les da curiosidad, ahí están. Pero sí está fea, sí están muy feas. En especial esta imagen de la cama. Ay, también hay una imagen de su espalda que está horrible. Una disculpa por todo el sonido que se escuchó de fondo. No sé si se alcanza a percibir, pero es que mi vecino está trabajando y pues se les ocurre ponerse a trabajar cuando me pongo a grabar. En fin, creo que salió bien el episodio. Así es que ya, vámonos, hay que quitarnos esta amargura. Voy a ver si puedo traer un episodio más relajado para la siguiente semana. Un episodio más relax, un poquito más ligero, porque tengo casos. Díganme, ¿qué se les antoja? Asesinos seriales, crimen sin resolver, misterios. Creo que voy a traer algo paranormal. Vamos a irnos ahora a este lado. Ya hablamos mucho sobre cuestiones reales. Ahora vámonos a lo paranormal. Vamos a hablar de fantasmas, porque los fantasmas también divertidos. Ya, hay que quitarnos este amargo sabor de boca. Mi querida gente platicadora, el futuro es lejano. Y para ello, para llegar a él, es necesario encontrar una forma de hacer sustentable el proceso. Y la energía nuclear es probablemente la mejor opción que tenemos. Hay que tener mucho respeto por esta energía y sus derivados. Puede ser la luz que ilumina el camino al mañana o el último resplandor antes de la muerte. Hoy aprendimos de los peligros en el cuerpo humano. Si fue un incidente provocado o no, queda a su consideración. De lo que no tenemos que tener dudas es que un hombre murió de una de las formas, si no es que la peor de todas las posibles. Negligencia, avaricia, accidente, ustedes deciden. Mi nombre es Isaac Flores, me despido de ustedes, muchísimas gracias por estar aquí, pórtense muy mal. Chao, chao.